Estamos de vuelta aquí en el Déjate Caer y, Pancho, tenemos una conversación que habíamos adelantado al inicio del programa. Así es. Que es bien importante en realidad de tener y que son cifras de un estudio que nos da para pensar. Es un estudio que se llama Tu empresa da positivo, de Global Partners, que fue realizado en un universo de más de 17.000 trabajadores testeados y que arrojó que un 21,7% de las personas dio positivo a consumo de alcohol y o drogas, lo que representa ya un alza con respecto a la última medición. Para conocer los detalles de este estudio, donde se ve entonces cómo crece este porcentaje de trabajadores bajo la influencia de drogas o alcohol en empresas que no tienen planes preventivos con respecto a este tema, vamos a conversar con Patricio Labatut, gerente general de Global Partners, que ya está con nosotros. Patricio, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Todo bien. Atentos Muchas al tema gracias. De hoy día. Atentos al tema, sí. Con Pancho Patricio estábamos comentando antes, al inicio del programa, que este es un tema súper importante porque no se habla mucho. Primero, cuéntanos un poco desde Global Partners cómo nace la idea de hacer este estudio. Mira, esto nace a raíz de un trabajo que venimos haciendo hace cerca de 18 años en prevenir conductas de riesgo en ambientes laborales, particularmente asociadas al consumo de drogas y alcohol. Es decir, hace más de 18 años que la empresa parte, ¿no es cierto?, con una intención de tocar esta temática de drogas y alcohol, pero desde el punto de vista de lo que provoca en las empresas, ¿no? Particularmente las empresas de alto riesgo operativo, transporte, hablemos de avión, ¿no es cierto?, de pilotos de avión, hablemos de conductores de camiones de gran tonelaje, la minería, todo lo que significa empresas metalmecánicas, donde hay riesgo operativo. Entonces, esto cuando empezamos, por supuesto, como todo emprendedor, ¿no?, partimos prácticamente sin saber nada. Nos tocó la suerte de poder participar en algunas conferencias en Estados Unidos y en Europa, y ahí nos dimos cuenta de que en Latinoamérica en general esto estaba absolutamente en pañales. Y una de las cosas que nos sorprendió fue que habían estudios afuera, particularmente en Estados Unidos, sobre este tema, ¿no? O sea, había una data que decía, ¿no es cierto?, cuántos positivos a drogas y alcohol se encuentran trabajando y generan un riesgo operativo enorme en Estados Unidos y en Europa que no teníamos en Latinoamérica. Entonces, dado que empezamos a trabajar en esto, yo diría que como a los 5 o 6 años de haber partido, sacamos nuestro primer estudio. Y ahora ya, bueno, ya vamos en el 7º estudio, que es lo mismo, ¿no? Básicamente lo que hacemos es comparar empresas que no hacen nada en términos de prevención del abuso de alcohol y droga, con empresas que hacen algo, y finalmente con empresas que son drug-free workplace, o empresas que nosotros llamamos certificadas o que tienen implementado un estándar a nivel mundial de lo que significa la prevención e inhibición del consumo al interior del trabajo. Esto siempre es al interior del trabajo, ¿no? Aquí no nos metemos en la vida privada de las personas, solamente nos interesa evitar riesgos operativos a consecuencia de drogas y alcohol en el trabajo. Hay varias empresas que tienen ese control constante, ¿no es cierto?, de ver de que hay cierta sustancia o por maquinaria pesada o por algún turno que es un turno súper esencial para la empresa, que están constantemente testeando a sus trabajadores, ¿cierto? ¿Hay una idea de empezar a testear más en otros ámbitos o en otros rubros que no sean tan esenciales, por ejemplo? O sea, a ver, cuando nosotros partimos, hablar del testeo de alcohol y drogas en la empresa era prácticamente imposible, ¿no? Gente te miraba y te decía, pero si esto no se puede, es ilegal, cosa que nunca ha sido ilegal. Pero bueno, había mucho desconocimiento, incluso en ese tiempo cuando Senda era CONACE, no sé si se acuerdan ustedes, probablemente no, yo soy más viejo que ustedes, probablemente. Yo me acuerdo de CONACE, ¿no? Bueno, en ese tiempo, hasta CONACE decía que las empresas no podían hacer nada, ¿no? Habían regulaciones como la regulación aeronáutica que decía que se podía testear, habían algunas regulaciones en ambientes mineros. Y de a poco ha habido, ¿no es cierto?, ha pasado tanto tiempo que de a poco ha habido efectivamente yo te diría una masificación de lo que significa, más que el testeo, porque el testeo es un efecto inhibitorio. Aquí no queremos pillar a la persona que consume. Aquí claro. La idea es que las empresas inhiben el consumo a través del testeo, pero lo más importante es cómo lo previene, es decir, cómo evitamos encontrar gente que haya consumido al interior del trabajo. Y para eso, la educación es fundamental. Si vemos el estudio, ¿no es cierto?, más de un 20% da positivo en el trabajo. Es decir, está en presencia de la droga en el trabajo. Pero si lo miramos por el lado, digamos, damos vuelta a la cifra,
hay un 80%, 78% que está bien. Entonces, ¿cómo prevenimos que ese 78% no caiga en el consumo? Ya, perfecto. Y claro, si tú empezás a mirar, nosotros tenemos más de 40 empresas que son empresas que están en programa, que están de alguna forma en este estándar mundial que se llama Drug Free Workplace, y hay otras que hacen algo, a la mayoría hace algo, y muchas simplemente no hacen nada. Hay muchas todavía que esconden la cabeza como una avestruz, como nosotros teníamos en una presentación tiempo atrás. Prefieren decir, mira, si hacen algo los trabajadores, mejor ni saben. Pero claro. bueno, esto es parte de un desarrollo cultural que han tenido las compañías en todo el mundo, ¿no? Parten muy tímidamente y finalmente se dan cuenta que algo que genera accidentes. Sí. La Asociación Chilena de Seguridad dice que 1 de cada 3 accidentes laborales son provocados por consumo de alcohol y drogas. Claro. Entonces, no es un chiste, la verdad. No, y es un tema súper súper delicado. Estamos conversando con Patricio Labatut, gerente general de Global Partners, sobre este estudio. ¿Tu empresa da positivo? En signo de pregunta, ¿no? Preguntándose a las empresas entonces de cómo está este ítem, podríamos decir, este factor laboral, que es súper importante de tener ahí el ojo puesto con respecto al consumo de drogas y alcohol en los trabajadores. Yo estaba revisando las cifras de este estudio de la última versión, Patricio, y hay determinados sectores de la actividad económica donde predomina el uso de alcohol o de drogas. Recordarle para la gente que nos están escuchando ahora que se trata en el fondo de personas que consumen alcohol o drogas o están bajo los efectos, en realidad, más que consumir, están bajo los efectos mientras trabajan, ¿cierto? Exactamente. Claro, entonces en ese sentido hay algunos sectores donde predomina este uso, como por ejemplo la industria y manufactura, también la construcción, y un poquito más abajo empiezan a estar servicios, comercio y también transporte. Pero ¿por qué la industria y manufactura y también la construcción, que no son siempre trabajos 100% similares, pero son un poco, igual se parecen un poco? ¿Tiene alguna relación ahí eso, de que efectivamente puedan haber trabajadores tanto de la industria o manufacturera como de la construcción que estén trabajando bajo los efectos de alguna droga o alcohol? Mira, yo te diría que esto es como cuando me preguntan si es que se consume más droga en barrios altos o en barrios bajos. Yo te diría que es bastante transversal. En todas las industrias se consume droga, en toda la población, en toda nuestra sociedad en su conjunto se consume droga. Es decir, lo que puede variar y que lo que habitualmente varía, ¿no es cierto?, es el tipo de droga. Por ejemplo, en sectores altos puede ser que la droga sea más refinada que en sectores bajos. En la construcción probablemente predomina más, ¿no es cierto?, la marihuana, a diferencia de otros rubros donde predomina más el consumo de la cocaína, como por ejemplo en el transporte. Pero si lo tenemos que ver en grandes cifras, ¿no es cierto?, en toda la industria hay consumo. Y esto no tiene que ver con la industria, esto tiene que ver con un problema como sociedad que tenemos, ¿no? La droga es rica, ¿no? Si la droga fuese mala, nadie la consumiría. Y por lo tanto, uno cuando trata de muchas veces de evadir, ¿no es cierto?, problemas del día a día, lamentablemente no todo el mundo hace deporte como para poder tratar de evadirse, sino que muchas veces el consumo de drogas y alcohol es la puerta para. Entonces, bueno, eso es lo difícil de evitar, ¿no es cierto?, porque tú puedes entender que es un problema social, pero cuando esto se lleva a la industria, hay accidentes. Yo siempre recuerdo un accidente que no tuvo mucha importancia en Chile, pero que ocurrió en Argentina, pero era de un bus chileno, donde el conductor, que era un chileno, que iba con niños de una escuela de fútbol, ¿no es cierto?, se dio vuelta en Argentina cuando iba a un campeonato y murieron varios niños. El conductor iba bajo los efectos de la marihuana y la cocaína. Entonces, a ver, para hacerte más duro el tema, el 20 y tantos por ciento, 22% dio positivo en examen de droga en la conducción en las últimas fiestas patrias. Fiestas patrias, ahora hace un mes atrás. Sí, pues. Entonces, claro, si alguien mata a otra persona, ¿no es cierto?, estando bajo los efectos del alcohol o las drogas, hoy día prácticamente no es tema. Y por como eso que lo hemos normalizado, dices Claro. tú. Sí, como que se ha normalizado, ¿no? Ahora, para las empresas es tema, pero ¿por qué para las empresas es tema? Porque para la empresa significa plata. Daño, por un perjuicio. O sea, hay un perjuicio. A una empresa minera que se le accidenta un trabajador significa parar una faena. Son miles de millones de dólares. Sí, pues, es verdad.
Entonces, Oye, hay dinero de por medio. Por eso las compañías- gran tema, Patricio. Gran tema como para darle una vueltita más. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que ir cerrando el programa. Te agradecemos tu tiempo, Patricio Labatut, gerente general de Global Partners. Estuvimos conversando acerca de este estudio. Interesante estudio. Un interesante estudio que muestra el consumo de drogas en el trabajo. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a ambos, que estén muy bien. Chao, Gracias, Patricio, que estés muy bien. Es un estudio entonces que se llama